devolver un poco el periodismo a la gente, porque al final es de las personas también, ¿no? El derecho a la información, el que puedan también expresarse libremente. Creo que la mejor manera de hacer periodismo es siendo independientes, siendo periodista libre y teniendo esa ética y ese compromiso social. Hola, mi nombre es Antonio Martínez, soy cofundador de Horizontal y soy además director ejecutivo. Yo soy Meli Arellano, soy editora, administradora y reportera en Lado B. Yo soy Ernesto Oroche y soy codirector del portal junto con Meli Arellano. Yo soy Luis Alberto González Arenas, coordinador general del colectivo RIP.mx. Bueno, Horizontal es una iniciativa de una plataforma de medios cuya misión es la construcción de ciudadanía a través de 3 elementos: un centro cultural, un programa educativo y un medio de comunicación, y con periodismo de investigación. Y en esa misión de construir ciudadanía, pues en el camino tenemos la página que es horizontal.mx y un programa ya educativo que tiene que ver con periodismo, sobre todo. Las iniciativas que promovemos generalmente tienen que ver con la discusión de la actualidad, con la reflexión crítica de los fenómenos políticos, sociales, económicos. Y surge porque vemos la necesidad de una generación de pensar radicalmente distinto, de imaginar radicalmente distinto el futuro del país, la política, una nueva generación en términos intelectuales, en términos políticos, no se inscribe al statu quo. ¿Cómo le hacemos para que eso tenga alguna salida, alguna voz, alguna representación? Entonces dijimos, bueno, podemos ser un medio de comunicación, ¿no? Inicialmente era una cosa más pequeña y decidimos pues, ser un poco más ambiciosos. Este pensamiento tiene que ver con un cuestionamiento constante y crítico de cómo se distribuye el poder, cómo se distribuye la cultura, cómo se distribuye la política en este país. Esta suerte de conjunción entre el espacio físico juntado con una publicación en línea y con un programa educativo, pues es un modelo que es mediático, digamos, en su sentido más amplio y más concreto, pero también en cierto sentido es también un proyecto social, ¿no? Que desborda el tema mediático solamente y que se insertan en otros contextos como el cultural, como el político, como el económico. Pues Lado B es un portal de noticias que ha apostado por la profundidad en la información, que desde un inicio se alejó de la lógica de algunos medios que tiene que ver con la rapidez en la información, que tiene que ver con incluso coberturas en tiempo real o minuto a minuto. Nosotros decidimos romper con esa lógica y empezar a apostar por trabajos de más profundidad. A diferencia de un reportero que tiene una cuota de, no sé, de 3 a 5 o a 7 incluso en algunos lados, notas al día, aquí ellas entregan 3 notas a la semana, lo que les da tiempo de hacer, sí, esas notitas, pero sobre todo dedicarse a esos reportajes que ellas quieren desarrollar.
hay como incluso una declaración de principios del lado B desde el nombre, ¿no? Queríamos ser muy claros, es decir, nosotros no somos ese lado A que todo el mundo está contando o que por lo menos tiene como más reflectores puestos encima, sino buscamos ese otro lado B que se cuenta menos, ¿no? Entonces, desde ahí había ya una toma de postura. Bueno, pues desde que nació Lado B, nació con esta idea de darle prioridad a los temas que regularmente salen de las portadas, digamos, de los medios de comunicación. Nos enfocamos más en temas de derechos humanos, de sociedad, de diversidad sexual, de transparencia, de género, un poco bajo esa lógica. Vamos a ver donde los medios no están viendo, porque regularmente es la política o más bien el chisme político lo que abarca las portadas, ¿no? O sea, de entrada al lado B sí tiene muy definido el público central, pues, ¿no? al que estamos dirigidos. Y es gente que está interesada en temas que tienen que ver con derechos humanos, pero también con una mirada crítica en general a la realidad. Eso nos ha llevado que, bueno, pues empezamos, por supuesto, con gente que ya nos iba conociendo y a partir de ahí empieza como a replicarse un poco el contenido del lado B, ¿no? RIP es un colectivo que une a artistas, activistas, a periodistas libres en una especie de plaza digital para reunir ideas, para reunir creatividad en una especie de kiosco de conciencia social, por así decirlo. Tenemos la página de internet donde hacemos periodismo libre y también tenemos la parte de activismo cultural, esto es la gestión de proyectos creativos con enfoque social. Esos son los dos pilares principales de RIP, ¿no? El activismo cultural y el periodismo libre. Nosotros lo concebimos como un compromiso social. O sea, creo que el periodismo se trata de informar a la gente, no que la desinformes, que ahorita parece que es como la lógica, ¿no? Pues la principal diferencia creo que es que apostamos por un periodismo sensible, ¿no? Nosotros sí apostamos todavía como por tocar esa sensibilidad, comunicarnos pues de una manera poética, más cercana, como te decía hace rato, sin olvidar los datos duros, pero acercando a la gente también con palabras mucho más familiares incluso, y que más bien ella se vaya metiendo en la historia, ¿no? En esa narrativa, para que se sienta también identificado. Y es eso, el periodismo también que se le devuelve también a la gente para que exprese sin ediciones, sin este tipo de censura, que es su contexto, ¿no? Desde su opinión, respetar lo que ellas y ellos dicen, ¿no? Que se cansa al escuchar las preguntas legítimas de los medios y de los padres de los desaparecidos en Ayotzinapa. Dentro de la página, lo que tratamos de cultivar es una voz que conjunte parte de periodismo de investigación, desde luego, con ensayo crítico, que abreve de la teoría, por ejemplo. Hay muy poca reflexión sobre teorías críticas en español, sobre todo, y esta conjunción, ¿no? con el periodismo, con el ensayo, pues, digamos, hacen el elemento central de Horizontal. Tratamos de tocar en esa diversidad temas muy específicos, particularmente el de racismo, raza, género y clase. O sea, son como temas clásicos pues digamos, de la izquierda. Parecen siempre olvidados o parecen temas como, pues, para alguna ONG, y de pronto lo pones en un carril de reflexión mediático, periodístico, y entonces empieza a inundar y la gente se empieza a dar cuenta que son temas importantes. ¿Cómo vamos a sostener esta página?
habíamos hecho un estudio, varios estudios sobre publicidad oficial y entender y documentar los casos donde la publicidad oficial afectaba la línea editorial, afectaba la independencia de los medios. Para mí era muy importante, o sea, es una cosa que me obsesionó. ¿Cómo le haces para no tener ningún tipo de publicidad? Bueno, Horizontal tiene un capital de socios, que son unos socios que son pues amigos del proyecto, son personas cercanas a la ideología, al concepto, a la misión de construir ciudadanía. Y una vez que ya está, pues en realidad se financia con las actividades que pasan aquí. Con la cafetería, con las actividades culturales, con las actividades educativas, por un lado, y por el otro lado, con financiamiento de fundaciones internacionales que nos han apoyado para hacer, sobre todo, piezas periodísticas o informes de investigación. Es decir, ahí hay un financiamiento que permite hacer proyectos mucho más sociales o mucho más grandes que de otra manera sean muy costosos. Entonces esos tres elementos, la parte editorial, la parte cultural y la parte educativa, pues van haciendo poco a poco esa sinergia. Bueno, tenemos una reunión semanal y de ahí partimos para definir la agenda de temas. Trabajamos mucho con los temas que nos van proponiendo los reporteros. Es decir, hay temas que la redacción propone y asigna, pero sobre todo trabajamos mucho con las cosas que van poniendo los reporteros. Primero porque pues, ellos son los que están en la calle, están en contacto con las problemáticas, las tienen más como interiorizadas o como más apropiadas. Y además partimos de la idea de que en la medida de que un tema te interesa como personalmente, es mucho más fácil que te apropies de él, que lo profundices. Queríamos hacer algo diferente. No teníamos dinero, además sabíamos que tenía que ser en la red porque no podíamos hacerlo impreso. Entonces lo que hicimos fue buscar la figura para crearnos, conformarnos como empresa, y somos sociedad civil. Entonces tenemos socios capitalistas y socios industriales. Los socios industriales somos nosotros, que aportamos nuestro trabajo. Teníamos la certeza de que queríamos que los lectores o quienes nos leen creyeran en el medio. Y reflexionamos al respecto y pensamos que una de las razones por la que la gente ya no confía en los medios pues es porque los medios además no son transparentes. Surgen muchos medios de comunicación y nunca sabemos, o pocas veces sabemos quién está detrás y por lo tanto a qué intereses responde. Entonces, otra de las cosas que hicimos es que en la página está publicado el nombre de todos esos socios capitalistas y también hacemos públicas las facturas de cualquier contrato de publicidad que hacemos con cualquier entidad que maneje recursos públicos. Hicimos un código de ética un poco estricto, digamos, para quienes trabajaran en el lado B, aunque sí nos gusta tener una buena relación con nuestras fuentes, pues debe quedar muy claro que son fuentes, ¿no? Que no hay una amistad ni tienen por qué hacernos un regalo de Navidad. Entonces tenemos esta vía pues, de la publicidad comercial más tradicional. Tenemos otra vía que tiene que ver con el crowdfunding, ¿no? el financiamiento a partir de los lectores. Y estamos este año también empezando con la opción de vender contenidos, ¿no? Hemos empezado a vender algunos contenidos, ¿no? Reportajes que nos piden, videos, en fin, cosas así para otros medios. Como una tercera vía de financiamiento. Entonces, en este momento, en este año, pues estamos con esas tres vías. O sea, nosotros con las iniciativas que tenemos, pretendemos que haya ese diálogo entre el corazón y la razón para pues hacer para que la sociedad, ¿no? se organice, se fortalezca desde su creatividad, desde sus pasiones creativas. Pues los contenidos son varios, ¿no? Hay una parte de periodismo de investigación donde, bueno, se lleva todo con mucho más tiempo. Lo que hacemos es poner las virtudes del periodismo para las personas, en beneficio de las personas, que las personas nos platiquen sus experiencias
y pues nosotros hacer crónicas de esas vivencias, de su entorno, ¿no? De tal forma que las comunidades escojan su agenda informativa y que no se las impongan. Y hay otra parte donde hay un tipo de, digamos, de escritura como un poco de no ficción, ¿no? Entre realidad y la fábula, pues. Otra que es de viajes, o sea, la sección se llama Poriomanía, un poco de esta marcha errante, ¿no? De pues, aquellas personas que han tenido como experiencias extraordinarias en otras partes del mundo, pedimos que nos las compartan también. Bueno, otra sección también que la cura la revista Replicante, que está, bueno, también ahí como en diálogo con nosotros, y textos también pues sorprendentes, sui generis, con mucha profundidad también de contenido, de investigación. Siempre estás peleándote con la cuestión económica y de los tiempos, pero ahí viene como este concepto de la independencia, ¿no? Que pues me parece que sí somos independientes en elegir nuestros procesos, en elegir nuestros modos, nuestras formas y una libertad creativa, ¿no? Al final nosotros tenemos que financiar el proyecto, ¿no? O sea, con nuestros propios trabajos, ¿no? Con nuestros, cada uno como desde su trinchera, o también a veces sí hemos recibido apoyos económicos, pero siempre gozando como de esa libertad creativa, ¿no? Es un reto, de alguna manera, ser un medio que sea transparente, que no tenga publicidad, pero esos retos, pues digamos, son subsidiarios a un reto mucho mayor, que es tener un modelo de esta naturaleza que implique la manutención y el levantamiento de un espacio físico. Entonces ese sí que fue un gran reto. Lo que sucede es que cuando tú eres también dueño del pues digamos del dinero, pues en ese sentido cambia la manera en cómo enfrentas los dilemas editoriales, los dilemas de la programación del centro cultural o el centro educativo. ¿Sí? Porque no tienes que estar pensando con quién quedar bien. Y ese solo hecho cambia la dinámica completa del equipo de trabajo. Nosotros, pues en todo caso, tenemos que trabajar extra. Conseguir más cosas, más gente que venga a la cafetería, más gente que se inscriba al curso, pero digamos, está en nuestras manos. Y la independencia, cuando la vives de esa manera, pues ya no puedes volver atrás. O sea, ya no puedes imaginarte, pues, ahora que tienes que quedar bien con un intelectual porque tiene muchos amigos. Pues es una locura. Estos últimos años pues han transformado el periodismo mexicano porque se quitó estas ataduras que en parte tienen que ver, y vuelvo a insistir, con la publicidad oficial. Creo que lo que más va a encontrar el lector va a ser un sitio donde no se le trate como tonto. Es decir, estos sitios donde todo te lo ponen en una infografía y todo te lo ponen, o sea, como si no pudieras pensar exactamente qué está pasando. En ese sentido, creo que lo que más va a encontrar el lector es un sitio que trate al lector como una persona inteligente, y que siempre está en constante deliberación. Este periodo de transformación pues tendrá que desembocar en nuevos medios, sin duda, en mejores medios, y sobre todo en empezar a hacer contrapeso a los medios tradicionales y sus mecanismos que son muy cercanos al poder. Hola, buen día. Estamos aquí en las oficinas del lado B. Con la intención de platicarles un poco sobre el especial que hicimos. Sí es complicado, es decir, no hay un entorno estructural en el país que permita o que abone
en la conformación de medios independientes o de medios plurales, ¿no? Siempre es el principal fuente de sostenimiento de un medio es la publicidad oficial, ¿no? O muchas veces la gente pregunta, ¿por qué no investigan, no sé, la corrupción del gobernador? ¿Por qué no dicen que tal diputado está robando? Pues porque eso cuesta mucho dinero, o sea, porque no, es muy fácil decirlo y hay mucha gente en las columnas que lo dice así como de chisme, pero es muy difícil probarlo. Hacer periodismo de investigación cuesta y necesitamos que la sociedad lo sepa y nos ayude a pagarla, ¿no? O sea, nosotros lo hacemos, pero sí necesitamos una lana. Insisto, el asunto del crowdfunding pues es un primer intento, pero veo muy, muy lejos que como que la sociedad mexicana diga, sí, yo pago por mis medios, ¿no? Porque también hay que entender que aquí se cruzan muchos factores, ¿no? Digo, en una sociedad tan inequitativa como la mexicana, pues está muy difícil, ¿no? Que también puedas de pronto pedirle a la gente, oye, que todo el mundo nos pague. Implica mucho trabajo, implica mucha convicción en lo que estás haciendo. Son pocos los medios que conocemos, con los que además hemos podido establecer algún tipo de alianza, justamente para poder fortalecernos, porque compartimos visiones, porque compartimos miradas sobre cómo debe ser el periodismo o para qué sirve el periodismo. Y son contadas los medios que en otros estados están haciendo estas cosas, ¿no? Porque es complicado, porque es nadar a contracorriente en todos los sentidos, ¿no? Generalmente aparecen medios y detrás hay una figura política o alguna figura empresarial que el interés que tiene es hacer negocio con eso o tener algún tipo de incidencia política que le permita mejorar sus negocios, ¿no? No es el periodismo visto como esta imagen del perro guardián de la democracia que se dedica a fiscalizar el poder, sino pues te vuelves comparsa de él, ¿no? Entonces romper con esas lógicas es muy, muy complicado. O sea, me parece que el ser independiente es que tú logres construir una libertad creativa, un modo y una forma, sin dejar de escuchar, porque de todo, de todas y de todos aprendemos, y por nada del mundo silenciar tu corazón, porque ese es el sincero, ese es el que a veces te dice verdades pesadas, pero que te dice la verdad, ¿no? Es bastante difícil en un tiempo de inmediatez, en un tiempo que nada más a veces o sea, tienes que pensar en muchas cosas, ¿no? En tu propia supervivencia. Incluso hay una política, me parece, también como de la supervivencia que te impide estar claro para pensar en una vivencia más digna, ¿no? En organizarte para ello, ¿no? El futuro de los proyectos independientes es transformar el mundo. O sea, en verdad es como lo podría definir, porque, digo, creo que siempre podemos hablar, por ejemplo, de esta palabra que ahorita yo creo que nos rodea a todos, que es la esperanza, ¿no? Entonces, pues creo que con cada uno de nuestros proyectos, de nuestras iniciativas, pues tenemos esperanza también como de motivar a las personas a que precisamente, bueno, al menos en caso de RIP, pues salgan así sus pasiones, se organicen y bueno, haya una trascendencia, ¿no? Que fue como nuestro proceso también, ¿no? Y estos proyectos creativos pues siempre van a ser una otra puerta más, ¿no? Y ahorita me parece que como está en todo el mundo, ¿no? O sea, una enfermedad aparentemente mundial, también hay una posibilidad impresionante de cambio. Y eso creo que también ahí van a caer mucho en los brazos de estos proyectos independientes. O sea, la esperanza al final se mueve, ¿no? Esta palabra que viene incluso de la espera, ¿no? Entonces, es la espera donde se juega el juego, ¿no? Y yo creo que en la independencia esperamos construyendo.